¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer compartir un nuevo programa esta mañana. Ya saben ustedes que terminó el proceso de socialización de este proyecto de ley de justicia tributaria. Claro, terminó el viernes. Aunque esta semana se van a seguir recibiendo por escrito propuestas, pero ya presencialmente ha concluido. Varios sectores desfilaron por el Congreso, donde plantearon sus puntos de vista, algunos a favor del proyecto íntegro, así como fue enviado desde el Poder Ejecutivo, y otros con algunas críticas y sugerencias de cómo se debe modificar. Hay una comisión de dictamen que me imagino ya está trabajando en el mismo, para que luego se someta a debate en el Congreso Nacional, entre proyecto tal como lo envió el Ejecutivo o dictamen, si es que el dictamen considera algunas de las propuestas de los grupos que desfilaron por el Congreso Nacional. La semana anterior, junto a este tema que ha acaparado la atención de los medios de comunicación, hubo otro también que generó mucha controversia en el país, y fue la aprobación del convenio de adhesión por parte de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, CAF. Con 66 votos se produjo esta aprobación o ratificación. Ha generado controversia esto porque, ya saben, surgen criterios en el sentido que como Honduras va a pertenecer a un organismo que presta más caro que algunos otros organismos multilaterales de crédito. O sea, hay mucha temática de la que casi no hemos escuchado referirse a la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, pero que sabemos está empapada de la temática. No solo empapada, sino en el grupo de personas que toman estas decisiones. Y justamente hoy, por eso, para conocer sus puntos de vista, la hemos invitado aquí al programa, a la abogada Rixi Moncada, a quien la saludo. Buenos días, abogada. Es un placer tenerla aquí en el programa. Muchas gracias, buenos días. Se ha mantenido al margen de este debate, por lo menos público. Yo no la he escuchado participar mucho, nada de conferencias de prensa. Es que, como usted, soy víctima de todo lo que ocurre en el ambiente. Y como cientos de miles de hondureños, somos víctimas todos. ¿Por qué se considera víctima? Somos víctimas del Estado, pues. Y el Estado, es víctima del Estado. Claro, todos somos víctimas del Estado. El Estado devora las entrañas de su pueblo. Usted forma parte del pueblo. Los compañeros que están aquí también, y yo también. Entonces todos somos víctimas del Estado. Pero ¿qué tiene que ver eso con mi valoración de que se ha mantenido al margen del debate de la ley de justicia tributaria? No le he escuchado ninguna reacción todavía sobre esta controversia que se ha generado alrededor de la ratificación de ese convenio de adhesión a la Corporación Andina de Fomento. Bueno, porque usted no me ha invitado, pues. Me invita hasta hoy. Yo he visto aquí calculo que unos 10 programas, 10 o más. Y quizá más. En los últimos 45 días ha desfilado cualquier cantidad de profesionales, de diputados, de abogados, de empresarios, organizaciones, cámaras de comercio. Y bueno, y que me invite. Dijo funcionarios, ¿verdad? Funcionarios también, sí. Por supuesto, y hoy que me invita, estoy acá. Bueno, pues, agradecida, por supuesto. Qué buen momento entonces para conocer el criterio de la Secretaria de Finanzas sobre toda esta temática. Voy con Luz Madrid, quien nos socializa el título del programa de hoy lunes.
Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día, recordándole que su opinión es muy importante y puede compartirla a través de nuestro WhatsApp 9773-6065, también a través de redes sociales, @FrenteAFrente HN, donde estaremos leyendo cada uno de sus comentarios. El tema del día: después de la socialización en el Congreso, ¿defenderá el gobierno el proyecto de ley de justicia tributaria tal como fue enviado o cree razonable algunas modificaciones? Recuerde compartir su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. Y vamos a comenzar inmediatamente después de la pausa comercial con este tema de la Corporación Andina de Fomento, porque se supone que mañana tienen que ratificar el acta de la sesión anterior, donde está precisamente el convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Ha habido mucho debate porque hemos escuchado más de alguna opinión en el sentido de que no se necesita la ratificación del acta después de haberse cerrado la sesión la semana anterior. Veremos el desenlace de este asunto, veremos cómo evoluciona esta controversia, pero el punto que vamos a abordar con la ministra de Finanzas es justamente la crítica que ha tenido de algunos sectores esta incorporación, porque dicen que el Banco Mundial presta 3.10%, que el BCE presta 6.22%, que el Fondo Monetario presta 1.15% y el BID a 1.30% y que la CAF presta 7.05%. Y entonces, ¿cómo es que estamos adhiriéndonos a un organismo? Porque esto lo reconoció la ministra de Finanzas en un tuit, luego de que el Congreso aprobó el convenio, que se abría una herramienta más de financiamiento. Y algunos dicen, ¿cómo es que se alegra la ministra? Honduras se está incorporando a un organismo que presta más caro que los otros multilaterales. Aunque sabemos que la CAF no es precisamente solo una ventanilla de financiamiento, sino que tiene algunas otras áreas en que puede contribuir con los gobiernos. Así que este será el primer tema que abordamos inmediatamente después de estos consejos comerciales con la abogada Rixi Moncada. Pues ya saben la interrogante que tenemos hoy. Después de la socialización en el Congreso, ¿defenderá el gobierno el proyecto de ley de justicia tributaria tal como fue enviado o cree razonable algunas modificaciones? Ya estaremos abordando toda esa parte de la ley de justicia tributaria, pero quiero comenzar justamente con este tuit, entre los muchos que se han escrito a favor y en contra. Pero como aquí tengo a la ministra, voy a comenzar con uno que cuestiona esta ratificación del convenio. ¿Alguien me podría explicar, dice este televidente, cuál es en realidad el beneficio de adherirse a la CAF? Esto tomando en cuenta que sus préstamos son a un interés de 7.05% y describe las tasas. Banco Mundial 3.10%, BCE 6.22%, Fondo Monetario Internacional 1.15%, BID 1.30% y la Corporación Andina de Fomento con el 7.05%. La tasa del CAF es en algunos casos hasta 6 veces más alta que otras fuentes de financiamiento. ¿Alguien me podría explicar cuál es el beneficio de buscar fondos con una tasa más alta? O si tengo un error en las tasas, alguien que me corrija, por favor. Es uno de los tantos tweets que he estado recibiendo. Y con él comienzo a preguntarle a la ministra de Finanzas. Bueno, muchas gracias de nuevo, Renato, por permitirme desde este espacio dirigirme a una teleaudiencia, yo diría que selecta, que tiene este programa especialmente y que en el último mes se ha dedicado pues a hablar, a discutir, a debatir de forma muy potente la ley de justicia tributaria, que es el último proyecto de reforma estructural
que ha remitido la presidenta Xiomara Castro al Congreso en ese camino hacia la refundación, dentro del plan de gobierno del socialismo democrático, que procura precisamente reformas estructurales, no reformas cosméticas. Yo creo que antes de hablar de un tuit sobre la CAF, sobre la adherencia, sobre la adhesión de Honduras a la CAF, sobre los intereses que cobra la CAF, es meritorio hablar del Estado en ese marco, en el marco de los intereses, porque los intereses en el país nos tienen canibalizados a todos, no son los intereses de la CAF, son los intereses dentro del propio Estado y dentro del sistema económico del Estado. Aquí los ciudadanos pagamos intereses del 30 y del 40%, por ejemplo, sobre las tarjetas de crédito. Aquí el pequeño y el mediano empresario, el MIPYME, paga intereses que del menor a mayor rondan hasta el 62% a la banca privada. Mientras un segmento, el de grandes empresarios, tiene intereses del 8%. Entonces los intereses nos canibalizan a todos aquí dentro del Estado. Y por eso yo, antes de referirme a la CAF y antes de referirme a lo que representa la CAF como un espacio más, como una opción más, como una inversión financiera del Estado, más bien querría referirme a lo que hablaba en la pausa y a lo que dije de principio. Desde que nacemos hasta el último día, hasta que morimos, todos los ciudadanos estamos vinculados con el Estado. Todos tenemos que ver en la prestación de servicios del Estado o en la no prestación de servicios del Estado. Todos requerimos de salud, todos requerimos de educación, la madre en su embarazo, la madre durante su parto, todos requerimos una atención del Estado en el juzgado de paz, en la alcaldía, con el juez de policía, con las distintas autoridades, todos, desde que nacemos hasta que morimos, estamos vinculados al Estado. El problema es que el Estado no da respuesta a los ciudadanos o no nos da las respuestas que deseamos como ciudadanos, especialmente en el ámbito de lo económico y en el ámbito de lo social. Y por eso yo le decía al principio, opera más bien destruyendo las entrañas de los pueblos. Y eso no es solo en Honduras. Casi toda América Latina tiene estados impotentes, tiene estados que están casi incapacitados y tiene estados deslegitimados para responderle a la ciudadanía. Y por una razón que realmente es sencilla, los estados están al servicio del capital. Y ese es el punto. El punto no es si los intereses de CAF son mayores o menores que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial, o que el Banco Interamericano, o que el BCE. Son los intereses del propio sistema financiero dentro de Honduras los que nos tienen a todos canibalizados, los que nos comen, los que no nos permiten salir adelante. No hay ninguna posibilidad de desarrollarnos como seres humanos, como ciudadanos, como hombres y mujeres dentro de esta sociedad, si para cada operación de la vida, para cada acto de la vida, para cada necesidad de la vida, tenemos que recurrir, por ejemplo, al sistema financiero. Y los intereses que pagamos son por encima de los capitales, para comprar una casa, para comprar un vehículo. ¿Qué pasa a lo interno? ¿Y por qué tanta hipocresía? O sea, los estados al servicio del capital confrontan a sus propios ciudadanos.
Y nos guste o no, yo creo que lo que hemos tenido en la década perdida es precisamente una muestra de la ideología de los estados. Y la ideología de los estados, pero especialmente la del estado de Honduras, concesiones, APP, paraísos fiscales, corrupción público-privada, condonaciones, perdones, narcotráfico, criminalidad organizada, injusticia por todos lados. ¿Y quién maneja el Estado? El Poder Ejecutivo maneja apenas una pequeñísima parte con el gobierno, pero una pequeñísima parte. Por eso el tuit resulta tan pequeñito, diciendo que por qué nos vamos a aliar a la CAF, que por qué nos vamos a adherir a la CAF. Los gobiernos podemos hacer tan poquito. Y ahí destaco yo siempre la entereza de la presidenta en impulsar las reformas estructurales a las que se comprometió frente al pueblo hondureño. Se han opuesto a todas las reformas estructurales. La primera, la ley de energía. Tuvo oposición, una férrea oposición. La ley de empleo por hora. Tuvo una férrea oposición. Y así, una a una, la derogación de los fideicomisos. También hubo oposición. Entonces, los estados están realmente al servicio del capital. ¿Y quiénes manejan los estados? Y yo creo que es importante que desnudemos esa realidad. Vamos a ver, abogada, ¿recuerda usted cuando Donald Trump se refirió a El Salvador y a algunos otros países como países de mierda, como hoyos de mierda? Que por qué no llegaban a Estados Unidos gente de Noruega, gente de Suecia, gente de Finlandia. Yo que me dedico a leer bastante, en su momento, ahora que es más fácil leer periódicos de todo el mundo con las traducciones simultáneas, leí muchos chats en periódicos daneses, en suecos, en finlandeses, que la gente reaccionaba a la exclamación de Trump: ¿por qué no viene gente de los países bálticos? ¿Por qué no viene gente de los países nórdicos? No, le decían, vivimos bien aquí, pagan el 50% de los impuestos, tienen las mejores universidades, exactamente, tienen los mejores hospitales, también tienen sistema financiero, sí, y yo no conozco en Occidente un sistema financiero que no tenga su rentabilidad y que no cobre alto, que conste, yo puedo coincidir con usted en muchas cosas, las tarjetas de crédito. Entonces, ¿no cree que el problema es otro? ¿Por qué otros países sí han sabido capitalizar este sistema? Y bueno, yo leo ahí índices de felicidad, que los noruegos aparecen en el primer lugar, índices de prosperidad y un montón de índices que ahora se inventan para medir a cada país, a cada sociedad, y veo que estos siempre andan adelante. Y no mismo, serán otras cosas que nos están afectando aquí. Y usted mismo ha dado la respuesta. Europa tiene condiciones de vida diferentes, los Países Bajos tienen condiciones de vida diferentes porque tienen una presión tributaria que favorece todo el contexto social de sus ciudadanos. Tienen presiones tributarias de entre 46 al 50%. Pero todos pagan. La gente paga impuestos. Todos pagan. Bueno, ese es el debate acá. ¿Sí? Paguemos todos impuestos. Ese es justamente el segundo tema que usted tiene ahí, la ley de justicia tributaria. Para eso una propuesta estructural que nos manda a pagar impuestos a todos. Ampliemos la base tributaria. Otra vez vuelve usted con la propuesta anterior de ampliar la base tributaria. Yo dije aquí en este programa hace un par de meses. No pueden 300,000 personas naturales y jurídicas sostener todo esto, es muy difícil. ¿A quién le vamos a ampliar la base tributaria? A los que pueden pagar un monotributo. 7 de cada 10 no tienen que comer.
Y de esos 7 de cada 10 que no tienen que comer cuando van al hospital, que tiene que ser un hospital público, no encuentran todo lo que desean. Y tienen que ir a la escuela pública, donde tampoco tienen todo lo que necesitan. Más de 12,000 escuelas destruidas, los maestros en condiciones críticas. ¿A quién le vamos a ampliar la base tributaria? Hay maestros con 3 salarios. O sea, y yo voy al tema que creo yo que creo que debemos utilizar el programa, utilizar la mañana para discutirlo. ¿Cuáles son esas reformas estructurales de fondo? ¿Por qué el Estado enfrenta a sí mismo a sus ciudadanos cuando se propone una reforma estructural? ¿Por qué el Estado, por ejemplo, a través de sus propias autoridades, a través de ciertas bancadas de partidos en el Congreso, a través de la Corte de Justicia, a través del resto de sus instituciones, no cuestiona con vehemencia las concesiones, el despedazamiento del territorio a través de la sede, los contratos onerosos de energía, todos los negocios del Estado, todas las contrataciones del Estado, todas las leyes, incluidas las 40 que han discutido en este set, las 40 leyes prácticamente en favor de un sector bien privilegiado y las 12 leyes en contra del pueblo hondureño que fueron aprobadas durante la década perdida no han sido altamente cuestionadas. ¿Por qué? Porque simplemente el Estado está al servicio del capital. Y el Estado realmente, Renato, por mucho que no querramos desnudar esa realidad, no es manejado por los gobiernos, es manejado por el sector económico, es manejado por los medios de comunicación, es manejado por las iglesias, es manejado por esos grupos que son capaces de generar opinión y que son capaces de imponer matrices mediáticas. Y por eso es que los pueblos somos víctimas de los propios estados, porque los estados se configuran para servirnos, pero al final sirven a pequeños grupos, no sirven a la mayoría de la población como debería ser. Hoy Honduras ronda en los 10 millones de habitantes. ¿Y cómo estamos los 10 millones de habitantes? ¿Cuál es la solución que nos da la élite económica de este país? Que ampliemos la base tributaria. ¿Y a quién le vamos a ampliar la base tributaria? Vamos a hacer que el monotributo, que el micro, pequeño y mediano, que paga intereses que van desde el 10 hasta el 62% en la banca privada, en las cooperativas y cuando no puede ahí, pues tiene que ir a los usureros. Queremos que esa gente que ya paga dinero caro para sobrevivir en su actividad económica, también nosotros dirijamos la ley hacia ellos. Es al revés, es volver a la renta mundial y no a la renta territorial, porque la renta territorial, o sea, esa reforma no es otra cosa que, o sea, si la queremos poner en lenguaje llano, es lavado de activos, es permitir que ellos saquen los patrimonios de este país y que vuelvan a entrar sin pagar impuestos. O sea, y esas son las leyes que no tienen ningún problema en el Congreso. ¿Y cuál es el argumento, Renato? El argumento siempre es la competitividad. El argumento siempre es el sacrificio de las grandes mayorías. Quiero la ley de empleo por hora, porque la ley de empleo por hora me va a permitir abrir más espacios de trabajo, aunque precarice las condiciones de vida de cada ciudadano. No es de gusto que estamos como estamos en casi todo Latinoamérica. Muchas de las cosas que usted afirma yo coincido con ellas, pero con una visión estrictamente periodística, le pregunto que no hay ninguna autocrítica para la élite política. Es decir, no hay ninguna crítica para la gente que históricamente aprovechó la administración pública para hacer negocios, para enriquecerse.
No hay ninguna crítica para esa élite política que nos fue aumentando los presupuestos generales de ingresos y egresos todos los años. ¿Para qué? Para multiplicar la pobreza. Mire, yo no tengo aquí por qué venir como periodista a defender al sector privado, pero igual creo que así como el sector privado ha cometido errores, la élite política nuestra los ha cometido a montón, y entonces es una conjunción de factores para tener el país que hoy le avergüenza a usted, que me avergüenza a mí, por la inequidad, por la falta de distribución de la riqueza y por el índice de pobreza que existe. Es que no son errores, son crímenes. Bueno, lo que sea. Sí, son crímenes. Lo que sea. Y claro que es un control, es una corrupción, como lo hemos venido diciendo y denunciando, público-privada. Y por supuesto que en el ejercicio del dominio y de ese poder desde fuera hay una parte de la comunidad internacional y hay también partidos políticos. Porque se han prestado ¿a qué? A la aprobación de las normas, bajo la solemnidad, bajo el lema del Estado de Derecho, bajo el principio de legalidad, van al Congreso, se aprueban las leyes y son todas un conjunto de leyes que nos afectan y podemos hacer un listado de leyes. Y reitero, especialmente en los últimos 13 años, podemos hacer un listado de leyes de, por ejemplo, tanto contrato de energía oneroso que se firmó, que se suscribió, todavía no han podido ni siquiera desarrollar las plantas de generación, tanta concesión de los recursos hídricos del país, tiene hoy en condiciones críticas un sector importante para el desarrollo del ser humano como tal. Las concesiones de los ríos, las concesiones de los bosques, las concesiones de las minas. ¿Por qué toda esa riqueza nacional que nos pertenece a todos, que ha sido concesionada a lo largo de los años, no se revierte en beneficio para la ciudadanía? Simplemente porque está de por medio la corrupción público-privada. La corrupción público-privada que ha beneficiado a esa élite. Y por supuesto, hay élite política, hay élite económica, hay élite en la iglesia, hay élite en los medios de comunicación. Y cuando hay leyes y cuando se presentan proyectos de ley y cuando tiene que ir uno a debatir a los tribunales de justicia, resulta finalmente aplastado por esa élite que al final se conjuga toda en el capital. Entonces, los estados protegen el capital, no protegen los ciudadanos. Aquí hay leyes que sancionan, por ejemplo, si usted no paga una mensualidad, que si no paga la cuota de su casa se la quitan. Hay leyes de todo tipo para proteger el capital. Pero vaya usted a saber si hay una ley que penalice que 16,000 personas estén en lista esperando una intervención quirúrgica. Niños, mujeres, hombres. Vaya a ver si existe una ley que penalice que Honduras no puede resolver el problema de prótesis de hombres y mujeres en este país. Y uno pareciera que lo que ve en el entorno es una insensibilidad frente a eso. Y no quiere decir que frente a esa problemática no haya necesidad de buscar alternativas de solución. Creo que esa es la conciencia que tiene la presidenta. Y por eso por esa conciencia, por ese convencimiento, sus propuestas de reforma estructural orientadas a que se produzca un verdadero cambio en determinados sectores. Sobre esas propuestas vamos a hablar. La abogada Moncada ha dado su visión general, porque cuando nos saludamos
Ella me habló de que el Estado nos tiene cooptados a todos, que el Estado nos tiene en esta situación difícil, de precariedad, que es muy difícil, así como están las cosas, salir adelante, que ella no pierde la esperanza en que el Estado pueda promover menos desigualdad, menos inequidad, pero sí he visto en estos primeros minutos a una Rixi Moncada decepcionada del Estado de Honduras. Decepcionada del Estado de Honduras. Hablando sobre la realidad, porque esa es la realidad. Pero mire que si nos vamos a otros estados con otras ideologías, la misma insatisfacción hay en la gente. La misma insatisfacción hay en la gente. Casi toda América Latina está disconforme y tiene razón para estarlo. Los estados no tienen legitimidad y no tienen legitimidad porque simplemente los ciudadanos, nosotros los ciudadanos, no aceptamos estos estados injustos que sacrifican nuestras libertades, que sacrifican nuestros derechos económicos y sociales, que sus constituciones de corte liberal son todas declarativas, que tienen capítulos completos sobre los derechos económicos de la gente, pero que cuando vamos a una institución financiera, sea un banco, sea una cooperativa, y nos empiezan a hacer números, nos damos cuenta que no tenemos capacidad. Por eso los jóvenes están huyendo, por eso la gente migra, para encontrar esas condiciones mejores. Pues. Como ven, algo que por lo menos debemos ponderar es que la abogada Rixi Moncada habla de toda América Latina. A no ser que en este momento que le pregunto me diga que hay un estado en América Latina que le satisfaga a ella las expectativas de igualdad, de distribución de la riqueza, de menos inequidad. La democracia liberal está en crisis y si no la queremos ver, no es esa. Es porque mi pregunta no es esa. Mi pregunta es si encontramos en América Latina algún pueblo plenamente satisfecho de su estado. Hay pueblos, ¿Qué pueblos? Hay pueblos no satisfechos de su estado, sino que se mantienen en lucha permanente contra estos estados. No, mi pregunta es directa. Yo miro a los venezolanos migrando, yo miro a los cubanos migrando a montones para Miami. Los nicaragüenses están migrando. Es decir, por eso mi pregunta es directa. Rixi Moncada encuentra un pueblo, el elemento humano, que es uno de los tres elementos del Estado, plenamente satisfecho en América Latina. No existe plenamente satisfecho. Medianamente satisfecho. Todos los pueblos estamos rebelados. Lo que sí existen claramente son estados que están avanzando hacia reformas estructurales orientadas a romper el status quo. ¿Qué estado, por ejemplo? Bueno, usted me lleva hacia que yo le haga valoraciones sobre estados y sobre pueblos que han luchado para alcanzar un nivel de legitimidad frente a sus estados. Y le voy a poner el que quizá usted menos quiera escuchar. Cuba, hoy con unas condiciones en su pueblo de salud y de educación muy por encima de las condiciones nuestras y de nutrición también. ¿A costa de qué? ¿De sus libertades? ¿De cuáles libertades? Políticas. ¿Y cuáles tenemos nosotros aquí? El último informe del fiscal de Estados Unidos en el caso que se sigue al expresidente Juan Orlando Hernández confirma que en 2013 y en 2017 en Honduras se produjo fraudes electorales. Mire, entonces, ¿de cuáles libertades hablamos? Yo le voy a decir algo. Yo admiro en esencia la salud preventiva en Cuba. Yo admiro el proceso educativo en Cuba, pero por favor, abogada Moncada, no vaya a comparar las libertades políticas de los cubanos con las libertades nuestras. Es que aquellos no las tienen. Puede comparar. Yo creo que no mirar eso. A ver, Renato, claro que lo veo, pero es que usted está comparando
dos cosas completamente diferentes. Es que estamos hablando el mismo lenguaje y sobre la misma temática. Cuba tiene otro sistema, Cuba tiene otra concepción de Estado, no la de nosotros. Donde se restringen las libertades de su gente, y aunque usted, porque sé por dónde me puede salir, donde no haya una prensa que diga lo que quiere decir, donde se meta a la cárcel a quienes disienten, le digo, yo admiro de Cuba salud, educación. Pero si hay cosas que yo no admiro de un Estado es cuando estos reprimen a su gente porque disiente del gobierno o disiente de su líder. Entonces yo repregunto, ¿usted cree que si Estados Unidos le suspende el bloqueo a Cuba, si Estados Unidos le suspende el bloqueo a Cuba, inhumano, criminal, violatorio de las libertades y de los derechos de los pueblos a su autodeterminación, a definir su propia forma de gobierno y su propia forma de Estado? ¿Usted cree que si le suspenden el bloqueo, las condiciones de Cuba y de su gente serían diferentes? Ese es un pueblo bloqueado desde hace decenas de años, de forma inmisericordia, sí, pero yo no estoy por hablando una de eso. potencia. Porque ese es el argumento que yo he escuchado desde siempre. Yo nací escuchando ese argumento del bloqueo. Y yo soy contra el bloqueo, pero yo estoy hablando de un sistema que conculca las libertades de su gente, ¿a cambio de qué? Por eso digo, yo admiro su sistema educativo, su sistema sanitario, pero para mí, conculcar las libertades, restringir y meter al mamo a quien disiente del Estado, a quien disiente de su gobierno, no me parece que es un Estado sano. Entonces está hablando del sistema del mundo. Usted está hablando del sistema del mundo en el que las grandes potencias, en el que los grandes imperios lazan las libertades de los pueblos y los constriñen y los arrinconan. Cuba, una isla pequeñita, ha sostenido este continente con otro discurso, diciéndole a este continente que es posible tener salud al 100%, que es posible que haya un médico en cada cuadra para que atienda la condición de los ciudadanos. Cuba ha sostenido este continente con otro discurso diciéndole que sí puede haber educación al 100%. Vaya, póngale salarios de $20 a los médicos. Pero no tienen que pagar. Hágalo aquí en Honduras. A ver qué reacción va a tener. Pero no tienen que pagar los 7,000, 8,000 empiras que usted, otras personas o yo tenemos que pagar de mensualidad para la educación de los hijos porque no los queremos mandar a la escuela pública. El hecho es que si seguimos con esta temática, que yo no le rehuyo, porque hay algunas cosas de Cuba que yo las valoro y las aprecio, pero hay otras que no forman parte de mis valores. Yo no sacrifico la libertad de movilizarme para donde quiera y salir para donde quiera. Yo no sacrifico el decir lo que quiera, simplemente porque hay un sistema que me dicen que me va a dar educación, que me va a dar salud, que de hecho les corresponde a cualquier gobierno, a cualquier Estado, a cualquier ideología, darla sin conculcar esas libertades. Yo de lo que estoy hablando con Rixi es de conculcar libertades. No entiendo cómo Rixi me dice que, porque prácticamente me está diciendo que eso es bueno, conculcar libertades. No lo estoy diciendo. Claro. Usted está entendiendo. Oye, Rixi, usted está entendiendo que conculcar libertades. Lo primero es que, vamos a ver, si la discusión la vamos a centrar allá, tendríamos que ir allá y terminémosla para saber cómo operan las libertades. Tienen otro modelo de Estado, no es nuestro modelo de Estado en el que nosotros nacimos y en el que creo que no debemos morir y que estamos obligados a cambiar. Vamos a hablar ahora de todo lo específico, los detalles de la Ley de Justicia Tributaria, de la Corporación Andina de Fomento, porque estas son pláticas que son interesantes, pero que creo la gente está más pendiente hoy justamente del pensamiento suyo en relación
a lo que se debate en el Congreso Nacional, a todo este asunto relacionado con la generación de empleo, los riesgos, si los hay o no los hay, de aplicarse como está esta ley de justicia tributaria. Yo creo que mejor nos detenemos a platicar sobre estas especificidades de la invitación. ¿Qué le parece? Hablemos de los temas, pues. Yo la dejé hablar sobre el Estado porque usted venía justamente con esa idea de ser una mujer que está decepcionada, dice, del Estado de Honduras, pero que no pierde las esperanzas en que el Estado de Honduras pueda tomar un camino correcto desde la perspectiva de lo que es correcto para la abogada Rixi Moncada. Yo no soy una mujer decepcionada del Estado, yo condeno al Estado de Honduras por su incapacidad de darle respuesta a los ciudadanos por una razón sencilla: es un Estado capturado, es un Estado que está al servicio del capital. Lo dije así porque eso fue lo que al principio yo le entendí, que estaba frustrada del Estado de Honduras. Eso es, o sea, la lucha, la batalla es constante y la esperanza es permanente para impulsar cambios estructurales. Vamos entonces a hablar de esos cambios a partir de estas leyes que se están promoviendo en el Congreso Nacional de la República. Así que les sugiero su atención. Es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp. Hola, buenos días, saludos. Soy José Escobar del Progreso Lloro y creo, en mi opinión, que en Honduras las leyes o proyectos y programas en Honduras los hacen muy a la ligera y no analizan bien que el afectado siempre es el consumidor final. Más mensajes, damos lectura. En caso de no hacer cambios, lo cual es una posibilidad válida, el gobierno debe de explicar la decisión de manera clara y transparente, las razones detrás de la falta de cambios en la ley. Esto ayudaría a las partes interesadas a comprender mejor las limitaciones y la lógica detrás de la decisión. Una de esas razones puede ser que existan razones legales o prácticas que impidan hacer cambios sustanciales en la ley original, a pesar de las opiniones expresadas durante la socialización. Más mensajes a través de nuestro WhatsApp. Sencillo, refundación. ¿Y cuál es el pueblo que quiere socialismo? Al menos yo no acepto a este tipo de gobierno. El problema del Estado es la corrupción. Comparten más televidentes. Continúen enviando su opinión a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Vamos a ver, vamos a escuchar a la abogada Rixi Moncada, secretaria de Finanzas, sus valoraciones sobre este debate de la ratificación del convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, que por cierto pertenecen gran parte de los países de América Latina. Aquí se ha generado el debate porque, bueno, siempre lo debatimos todo y porque algunos dicen, ¿cómo vamos a estar sacando préstamos en una entidad que cobra más intereses que los mismos organismos multilaterales de crédito actuales con los cuales estamos hasta la coronilla de deuda? Abogada Moncada. Sí, son 18.000 millones de dólares. Son 20.000. O 20.000, dice el FOSDE. 20.000 millones de dólares, pero bueno, lo que explica usted es, ¿para qué nos vamos a adherir a CAF? Para sacar más créditos, y ya tenemos multilaterales a los que les debemos mucho. Tenemos multilaterales de distinta naturaleza, pero varios de ellos ejercen distinto tipo de condiciones que no siempre están en los convenios de crédito. Haber suscrito el año pasado, en julio, el convenio para adherirnos a la Corporación Andina de Fomento es un ejercicio de autodeterminación del Estado y del gobierno representado por la presidenta Xiomara Castro. Es un ejercicio de autodeterminación para ampliar las opciones de financiamiento del propio Estado
y no quedar pendiendo de un solo extremo o de un solo lado que cuando se le ocurra nos condiciona por X o Y razón. Pero además es una inversión financiera como Estado. La Corporación Andina de Fomento es un banco que lleva más de 50 años, es un banco de desarrollo que se funda en América Latina. Pues yo no soy para venir a defender la fundación de un banco, porque nosotros lo que hicimos fue iniciar nuestro proceso, hacer conversaciones, pasar a la firma del convenio y el convenio ahora, como corresponde, pues mandarlo al Congreso para su ratificación, pero ¿qué de la Corporación Andina de Fomento? Esta Que es un banco de desarrollo. ¿Esta solicitud se hizo en el presente gobierno? Nosotros la hicimos el año pasado, sí, para ingresar como una ventana financiera, como un espacio de democratización también, para tener mayor apertura y mayores posibilidades. ¿Y qué es lo que, qué es lo que hace la Corporación Andina de Fomento? Como dije antes, un banco de desarrollo que financia obras de desarrollo, valga la redundancia, en el área de infraestructura y en el área de energía. Dos áreas que forman parte de nuestro plan de gobierno de refundación y que son dos áreas pues en las que estamos trabajando fuertemente y en la que estos primeros 16 meses ha sido pues bastante significativo el avance, considerando en que estamos prácticamente de cero. Las represas se paralizaron en 2009, Jicatuyo y Los Llanitos, $1.000 millones, estaba firmado el contrato y debía estar en operación, más de 300 megas. Pasaron 13 años y lo que suscribimos fue decenas de contratos que hoy nos tienen la energía más cara de toda la región latinoamericana. Entonces, Rixis, están buscando... CAF, vuelvo a CAF. Están buscando la CAF porque los organismos multilaterales de crédito con los que Honduras se ha endeudado históricamente imponen condiciones que, dice usted, uno como pueblo no las sabe, pero que no son convenientes para el Estado desde la perspectiva gubernamental. Estamos ampliando a CAF como una inversión financiera del Estado para tener mayores posibilidades, para tener una ventana más, para no depender de un solo banco, para no depender de unas solas condicionalidades. Porque además el país lo que requiere, por ejemplo, en infraestructura y energía, son cientos de miles de millones. Vamos a ver. A lo que tenemos acceso con la banca multilateral internacional es relativamente poco si consideramos la envergadura y la necesidad de proyectos que tiene el país. ¿Ustedes no quieren condicionalidades, Rixi? Condicionalidades objetivas dentro de cada convenio de crédito. ¿A qué le llama condicionalidades objetivas? A que si yo voy a firmar un contrato, yo tengo condiciones de tiempo, tengo condiciones de intereses, tengo condiciones de ejecución, pues. O sea, no estoy hablando de esas condicionalidades objetivas solamente. Estoy hablando de las condicionalidades que pueden estar también detrás. Vamos a ver, yo sé que necesitamos inversión en líneas de transmisión, yo sé que el Estado necesita inversión en represas de riego y represas eléctricas. Claro que lo sé. ¿A dónde quiero llegar? Por todo lo que me ha dicho. Primero, entendí que me estaba diciendo que al gobierno no le gustan esas condicionalidades que están imponiendo multilaterales como el BID, como el FMI y algunos otros bancos. ¿Sabe por qué le repregunto eso? Porque tengo todo el derecho como periodista de consultarle si es cierto que también ustedes ya quieren romper con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos buenas relaciones de trabajo con la banca multilateral, con BID, con el Banco Mundial, con el BCE. De hecho, la semana anterior ya priorizamos
todos los programas y proyectos que vamos a desarrollar con ellos para el periodo 2023-2025. La red de hospitales, 8 hospitales, incluido el Hospital General de la Zona Sur en Choluteca, cuyo convenio de préstamo fue suscrito desde el año 2012, 33 millones de dólares con BCE y Corea. El dinero, los fondos, los recursos están ahí listos desde 2012 y ese proyecto no sabemos por qué razones al final no se pudo ejecutar. Cuando el Hospital del Sur se cae a pedazos y la gente no tiene prácticamente ningún tipo de atención. Nosotros ya priorizamos con la banca multilateral nuestros proyectos que son programas y proyectos que son de naturaleza estrictamente social. Ya priorizamos carreteras, los tramos carreteros, ya priorizamos toda la parte de infraestructura escolar y la parte de hospitales. Con esta banca también multilateral. Los apoyos presupuestarios ya para este 2023 con la banca multilateral y con el Fondo Monetario Internacional, donde recientemente estuvimos durante una semana con la presidenta del Banco Central. Hemos tenido, además de las 3 misiones aquí en el país, esa nuestra misión que fue a Washington, un debate abierto, un debate directo sobre los accesos que puede tener el país a recursos, pero también las condicionalidades que tiene el fondo que no aceptamos nosotros. Y si quiere entonces que vayamos a esas condicionalidades, ¿cuáles son esas condicionalidades? Nosotros le hemos dicho al fondo, en nuestra propuesta, el país necesita alinear su política económica con su política social y los ciclos electorales. Porque aquí un gobierno dura 4 años, pero al tercer año ya se está en campaña y ya se están organizando las elecciones para el 4º año. Entonces, la primera condición frente al fondo, de manera soberana, es nosotros necesitamos alinear nuestra política económica con nuestra política social y los ciclos electorales. Alineadas esas políticas, entonces, ¿qué es el alineamiento? Le decimos al fondo, en materia fiscal, nuestro gobierno ha impulsado 2 proyectos importantes que no creo que nunca nadie más habría priorizado. El primero, acabar con el círculo de corrupción que generaron los contratos de fideicomiso. Hasta el día de hoy van 89 en proceso de liquidación, más de 200.000 millones de lempiras, trabajados por fuera de la Caja Única del Estado, violando la Constitución y violando todas las leyes, pura corrupción público-privada, de una élite que se benefició con los contratos de las cárceles, con los contratos de alquiler de los vehículos, con los contratos del 911, con los contratos de los aeropuertos, sin auditoría y sin ningún proceso, y manejado por un comité en donde estaba el COEP, el FONAC y el gobierno. Esa primera reforma, el Fondo Monetario, no me pierdo, estoy hablando en relación a las condiciones, el Fondo Monetario, al Fondo Monetario se lo hemos explicado bien, y además el Fondo Monetario ha aprobado, ha apoyado, se ha puesto del lado de nosotros en cuanto al respeto del principio de caja única y acabar con esa corrupción público-privada. Esa es la primera gran reforma, 89 fideicomisos, con vicios de corrupción que deberán ser investigados. A nosotros nos toca su liquidación y en su caso ordenar las auditorías, comenzando por el fideicomiso de la tasa de seguridad y el fideicomiso del IP y el fideicomiso también de las telecomunicaciones y otros que están por ahí, el fideicomiso de Invest H y toda la corrupción de los hospitales chatarra y demás. Esa es la primera gran reforma. Y la segunda gran reforma es la Ley de Justicia Tributaria. En materia fiscal,
la ley de justicia tributaria para que todos paguemos impuestos y que todos paguemos impuestos de acuerdo a los ingresos que tenemos, a las ganancias que tenemos. Yo pago el 25% de impuestos sobre mi salario como funcionaria pública, que de paso es pues una función, la del funcionario público casi sagrada, pues, porque realmente para ser funcionario público en las condiciones de este país es bastante complejo. Nadie se los pide. Entonces, nadie. Todos van con la voluntad. Por supuesto. Entonces, y vamos, no es ningún sacrificio. Y no es ningún sacrificio, usted tiene la razón, porque vamos por responsabilidad política, por responsabilidad ciudadana. Entonces, dos reformas fiscales importantes con las que el fondo ha estado de acuerdo. O sea que hay en posibilidades revisiones intensas. ¿Hay posibilidades de suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Nosotros estamos abiertos y nos hemos comunicado. Nuestra última comunicación con ellos ha sido en atención a una posible misión para la primera semana de junio, porque yo hablé de política fiscal, pero por supuesto el fondo tiene su propia visión en cuanto a la política monetaria y cambiaria, que es el otro ángulo de cualquier proceso de negociación con el fondo. Entonces, nosotros continuamos ese proceso de forma democrática, de forma abierta, discutiendo ampliamente con nuestros equipos técnicos por una parte, tanto Banco Central como la Secretaría de Finanzas, y con el equipo ya sobre decisiones políticas que impactan en la economía de los hondureños y que impactan al final en todos los ciudadanos, pues. Entonces, ¿cabe la posibilidad de suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El país está abierto. 3 misiones hemos tenido del fondo a Honduras, 2 misiones hemos hecho nosotros a Washington y estamos esperando que se concrete para la primera semana o segunda semana de junio una nueva misión de ellos después de la evaluación que han estado haciendo de cada número, de cada cifra, de cada cantidad, de cada monto y de cada política de reforma que se está impulsando. Porque he escuchado comentarios de que ustedes no quieren que les pongan condicionalidades, quieren ser muy liberales en todo y que el fondo les pone restricciones. ¿Usted estaría de acuerdo con la devaluación? Solo respóndame mis preguntas, porque esto no es nada personal, Rixi. No, yo solo le hago las preguntas que a mi deber canalizar el pensamiento de la gente. Y siempre nos toca hacer el frente a frente juntos, y yo entiendo eso, que también tiene sus complicaciones, pero hablando de condicionalidades, en política monetaria y lo que corresponde al manejo del Banco Central, en política cambiaria, hay situaciones críticas que ha tenido que salir a resolver la presidenta del Banco Central, que afortunadamente en sus debates y discusiones internas ha emitido resoluciones por unanimidad del directorio. Entonces, en política cambiaria, por supuesto que el fondo tiene, y en política monetaria, tiene sus condicionalidades. Vamos a ver, Rixi. Buscan la Corporación Andina del Fomento como una opción de ventanilla de financiamiento por si acaso ya luego, ante la ausencia de una firma con el Fondo Monetario Internacional, no encuentran más créditos de los organismos multilaterales. Le voy a responder así. Honduras tiene 15 bancos y dentro de los 15 bancos, dentro de nuestro planteamiento de inversión que ha sido ampliamente discutido con la presidenta, está la opción de la banca privada nacional también. O sea, los estados no cierran la puerta a ninguna opción de financiamiento. Aquí hay 15 bancos de los cuales varios prestaron, por ejemplo, a la tasa de seguridad al 11, 12 y 13%, pero que nosotros renegociamos desde la Secretaría de Finanzas y ahora estamos con intereses del 7 y 8%. A propósito, porque vamos a entrar en el tema de los intereses de CAF y en el famoso tuit que usted leyó, que es en relación que por qué abrir con CAF si los intereses son mayores. Aquí la banca privada nacional le prestó al Estado de Honduras, con ocasión del fideicomiso de la tasa de seguridad,
para todos esos proyectos que se llevaron adelante al 11, 12 y 13%. 11, 12 y 13% en lempiras. Entonces, aquí hay 15 bancos y no sé deben haber decenas de cooperativas. Bueno, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario, BCE, CAF, son también todos bancos que tienen una finalidad, que tienen una visión, que tienen una cartera de servicios. En el caso de CAF, por ejemplo, las cuotas, el pago que nosotros vamos a hacer como Estado está pactado a 9 años. El capital nuestro, pagarlo en 9 años. Las acciones nuestras, pagarlas en 9 años. Eso es una inversión. No es que vamos a regalar dinero, es una inversión. A cambio de esas acciones en 9 años, inmediatamente que pertenecemos a la CAF, las MIPYME, los grandes empresarios, las grandes corporaciones tienen opción a créditos con CAF hasta por 5.000 millones de dólares, que es la cuota que corresponde a Honduras una vez que se ratifique y entre en vigencia el convenio. No es solo para el Estado, es una apertura para el sector privado, para la MIPYME. Ok, entonces puedo concluir que la presencia del CAF como organismo de financiamiento al Estado de Honduras es, entre otras cosas, por las condicionalidades de estos organismos multilaterales de crédito, que en algún momento no satisfacen al gobierno de Honduras. Es para aperturar la oferta financiera. Ok. Para aperturar la oferta financiera en el país, tener acceso a recursos para el sector privado, MIPYME, pequeña, grande, gran empresa, grandes corporaciones, pero también el Estado mismo. También el Estado mismo. Honduras tendrá una silla en CAF. Ya hay 20 países que integran CAF en el directorio. Honduras tendrá también su silla para asistencias técnicas, para formación. Le quiero preguntar algo porque ustedes han sido críticos de todo lo que el país tiene que pagar al servicio de la deuda, de sus recaudaciones. Prácticamente ustedes están ahí para pagar deuda y para pagar salarios. Casi todo el dinero se va de recaudación de tributos, se va en esas dos áreas. Ya estamos arriba del 50% de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto. Hay algunos que cuestionaban, como Nelson Ávila, que dice, si están viendo esa incorporación de Honduras a la CAF simplemente como una ventanilla de financiamiento para el Estado de Honduras, andan totalmente equivocados. Cuando se puede conseguir con la CAF otras cosas que son muy importantes y que las enumeró y que yo por el tiempo no se las digo. Mi pregunta básica es... Pero una vez que usted es socio, usted tiene acceso a toda la bandeja de beneficios que el CAF da, porque es Honduras Estado socio, con una silla en el directorio del CAF. Yo sé que no es fácil, porque si están hablando de inversiones públicas en rubros estratégicos y que lo requiere el país, y no generamos ni tenemos los suficientes recursos económicos, hay que buscar esos recursos en otros lados. Pero ya estamos llegando arriba del 50% de endeudamiento en relación al PIB. Por eso y no vemos una economía que crece, un país que se hace más rico. Llegará un momento en que prácticamente ya no podremos pagar esa deuda y seguimos endeudándonos. Sí, como Estado, sí, como gobierno, no impulsamos reformas estructurales, vamos a continuar hacia el abismo, pues. Si como Estado, si como gobierno no combatimos la corrupción público-privada, que es la responsable en buena medida de la onerosa y brutal deuda que estamos pagando, porque el problema no es endeudarse, el problema es endeudarse para la corrupción. O sea, si toda esa deuda que ahora tenemos nosotros, que pasó de 3.000 millones a 20.000 millones de dólares y que yo expuse aquí antes en una lámina, si toda esa deuda estuviera
realmente en los proyectos de inversión, la situación del país en estos 13 años fuera otra. Pero estamos pagando deuda de los hospitales chatarra. El problema es endeudarse para la corrupción, dice Rixi Moncada, y yo creo que ahí coincidimos todos los hondureños con ella. El problema es endeudarse para la corrupción, pero hay otro puntito. El problema es endeudarse y no crear las condiciones para que el país mejore su actividad económica, mejore su inversión, para que el país sea capaz de generar más riqueza y cumpla con las demandas del elemento población y cumpla con las obligaciones de pagar servicio de la deuda, que es un montón la que tenemos que pagar. Y yo me pregunto Vamos a entrar a este puntito, ahora. Porque el país está dividido en esto, en que ese proyecto de ley de justicia tributaria, si no se hacen modificaciones, lo que hará es destruir muchos empleos, inducir a muchas empresas que se vayan y no será capaz de atraer inversión. Y ahí nos preguntamos, ¿el país quedará endeudado y sin poderla pagar? O sea que es gravísimo endeudarse para la corrupción, pero es gravísimo endeudarse y no crear condiciones para mejorar la economía, porque después, ¿cómo pagamos la deuda y cómo pagamos las necesidades que tiene la población? Después de la pausa preguntamos todo esto a Rixi Moncada. Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura en este momento a su opinión a través de nuestra cuenta en Twitter, @FrenteAFrente HN. Meridi López comparte: la ley de justicia tributaria es con el fin de los que ganan más, paguen más, y el gobierno está dispuesto a defender la ley y no es razonable hacerle modificaciones. Marlon Cerrato comparte: que digan que lo que quieren es tener libre el acceso al financiamiento para endeudar al país en tiempos de política, ya que la CAF no pide rendición de cuentas, a diferencia del Fondo Mundial Internacional ni Banco Interamericano de Desarrollo. Damos lectura a más mensajes. Montoya comparte: conocerá la ministra el mapa de contribución tributaria. Por ejemplo, Olancho es quien menos paga impuestos y es el departamento donde hay más producción de carnes, lácteos, granos, pero como todos son informales, nadie paga, pero allí hay dinero igual en los demás departamentos. El Embape comparte: el gobierno no dejará de defender este noble proyecto que es para los hondureños y no hay que hacer más modificaciones de las que ya tiene. Henry Smith comparte: mencionó que la ley de justicia tributaria será la última reforma al sistema, entonces no habrá constituyente. ¿Qué pasará con los más de 10 decretos en materia penal que necesitan ser derogados y que actualmente protege corruptos? Tanto cuesta hacer algo con mayoría simple. Gracias por compartir su opinión. Continúelo haciendo a través de nuestro WhatsApp y redes sociales. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Me gustaría saber cuáles son las condiciones de los multilaterales que el Estado no puede cumplir y por eso se buscan opciones de dinero más caro. ¿Es que la CAF le prestará sin condiciones? ¿En qué lo gasta? Eso me lo escribe Misael León. Otro televidente me dice: ojo, me dicen, te está diciendo que no necesitan dinero del financiamiento internacional porque van por el control del dinero del sistema financiero nacional, con nuevos controles financieros del dinero de la empresa privada y del dinero ahorrado por los hondureños en los bancos, limitaciones al capital y expropiaciones a la vista, dice otro televidente. Otro que dice: bueno, pero se está refiriendo a la primera parte del programa, que ya fue superado porque ya pasamos a otro tema. Y así también llegan muchas reacciones sobre lo de Cuba. Con esto de las condicionalidades, me dice la ministra que lo que está exigiendo el Fondo Monetario es subirle la tasa de política monetaria y hacer micro devaluaciones porque creen que la moneda hondureña está sobrevaluada. Subir tasa de política monetaria
y microdevaluaciones. Son las dos exigencias que ustedes no comparten. Son los dos debates que tenemos sobre la mesa. Son los dos debates que tenemos sobre la mesa. O sea, los dos temas. Y por supuesto ahí el análisis y las exposiciones últimas que se hicieron en Estados Unidos y que estuvieron a cargo de la presidenta del Banco Central y su equipo técnico fueron contundentes sobre la situación del país en relación con ambos temas. Y, o sea, después de esas exposiciones, entonces hemos seguido alimentando a través de los equipos técnicos. Luego el fondo nos envió una correspondencia a solicitud nuestra porque hemos continuado con reuniones vía Zoom, y lo último es la posibilidad de tener nosotros ya la misión en la primera o segunda semana de junio, a lo cual hemos accedido para continuar justo en la mesa de discusión con esos dos puntos. En política fiscal, fundamentalmente uno adicional, y es que tiene que ver con la parte del déficit fiscal, sin que este déficit fiscal afecte los proyectos de inversión pública, ¿verdad? Y especialmente los de generación de capital. Entonces, nuestros temas están bien claros en el debate y la verdad las discusiones han sido de mucha altura a nivel de los equipos técnicos y también a nivel de los titulares de las instituciones. ¿Quiere Honduras seguir en esta relación con el FMI? ¿O cree que se puede existir en mejores condiciones sin estar firmando acuerdos con el FMI? Mire, el Fondo Monetario es un espacio político del capital donde convergen los países y en donde se establecen ciertas regulaciones para el manejo de los estados. El Fondo Monetario nace desde hace más de 60 años para erradicar la pobreza. Y Latinoamérica ha aumentado sus cifras de pobreza, ha aumentado sus niveles de pobreza, ha aumentado la condición de cada una de las familias y de los ciudadanos. Algo anda mal. Y yo creo que siempre en las distintas discusiones, especialmente el año pasado, en las misiones del fondo, siempre nos hablaban de un nuevo fondo orientado hacia mantener el cambio climático, hacia las economías verdes, hacia entender la situación y crisis social de los estados. Pero eso no es suficiente, pues. Y por eso cuando usted pregunta antes de la pausa, si el país no genera o crea condiciones para mejorar la economía, y la pregunta es cuáles son las condiciones que debe crear el país para mejorar su economía. La primera es que la gente debe tener acceso al crédito. Y debe tener acceso al crédito especialmente el micro, pequeño y mediano empresario. Y que ese acceso al crédito, que debe abrirse el espacio para la producción agroalimentaria. Debe abrirse el espacio en el agro. Debe ampliarse las posibilidades. Hoy día del volumen de créditos, lo que se presta para el sector agrícola, creo que no llega ni al 8%, porque no hay garantías suficientes. La gente de las zonas rurales migra para las ciudades y usted no encuentra tampoco trabajadores. Y ahí entra un componente fundamental, que yo también acompaño una lámina adicional, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, cuando usted dice, pero si el país no genera o crea condiciones, en eso estamos. Desde el gobierno, el punto es generar esas condiciones. ¿Y cómo vamos nosotros a generar esas condiciones? Si no es con una normativa que realmente profundice hacia cambios estructurales. Es facilito y ha sido fácil ir al Congreso para la aprobación de todos estos contratos.
que otorgan concesiones, que otorgan exoneraciones, que otorgan exenciones. ¿Por qué es tan difícil ir con leyes que procuran la equidad y que procuran la igualdad de condiciones? Es difícil, basta ver quiénes se oponen y por eso es que es tan difícil. Entonces yo le decía a usted que ahí hay una lámina porque estamos hablando de la generación de condiciones, ¿verdad? Y por supuesto yo me tomo esta discusión como una discusión con usted importante, en la que seguramente hay mucha gente sintonizando, que creo que debe generarnos reflexión, y debe generarnos reflexión también para la toma de decisiones y para el crecimiento de la conciencia ciudadana y de nuestras responsabilidades políticas. Usted tiene ahí esta lámina, no sé si ya está al público, sí, donde, fíjese usted, de acuerdo con los informes y con los datos y estadísticas que tiene el Estado y el gobierno, hay créditos acumulados por 332.000 millones. Y yo le puse ahí 2 puntos y le puse desigualdad y pobreza. Esa es una valoración estrictamente desde el gobierno. ¿Por qué le pongo desigualdad y pobreza? Porque si usted ve, tal vez me pueden acercar un poco más o agrandar la gráfica, agrandar por favor. la gráfica, sí. Ahí usted tiene la barra de color rosa o naranja, no sé cómo se ve, si visualiza, representa el monto total de los créditos. Y la línea gris vertical representa la tasa de interés mínima y máxima. Fíjese usted, hay 112.484 microempresarios que tienen prestado 16.000 millones y los intereses de esos créditos, de esos 112.000 microempresarios, oscilan entre 6.2% y 62.5%. Estamos hablando de los intereses de la casa. La segunda barra, 13.302 pequeños empresarios. Esos 13.302 pequeños empresarios tienen prestado en la banca nacional 62.000 millones y sus intereses van del 6 al 42%. Los intereses del 6 al 42%. El interés mínimo y el máximo, por supuesto, ya sacarán el ponderado quienes nos están mirando, pero saben que aún el interés ponderado con ese mínimo y máximo es un interés alto. De ahí mire cuántos medianos empresarios tenemos, de acuerdo a los montos y a los rangos que tiene la banca nacional. 1.612 medianos empresarios que tienen créditos por 56.000 millones en la banca nacional y sus intereses van de 6.2% a 22%. Y luego vea la última gráfica, la última barra, perdón. 787 grandes empresarios tienen prestado en la banca nacional 197.800 millones. Un poco más de la mitad del presupuesto, 197.000 millones. Mire los intereses, van del 6.1 al 18%. Entonces compare los intereses de los grandes, de los 787, contra los intereses de los micro, que son 112.000 y que van del 6 al 62%. Eso es necesario revisarlo. Eso, el acceso al dinero, duele decirlo, pero es casi en condiciones de usura. ¿Qué micro, qué pequeño, qué mediano empresario va a querer fundar, va a querer usar sus capacidades, su talento para llevar adelante una empresa con esos intereses? Primero, es difícil que todos tengan acceso a la banca, es difícil, y si no tienen acceso a la banca, entonces van a los intermediarios, van a los prestamistas no bancarios, y ahí hay sectores importantes
como por ejemplo, por separado de eso, como el sector café, donde cientos de miles de familias, los créditos que reciben, los reciben de intermediarios a costos altísimos. El dinero es caro. ¿Dónde se queda el dinero? Eso solo genera pobreza. Esa cadena genera pobreza. Hay otro televidente que dijo que CAF no pide rendición de cuentas como el FMI. Si el FMI pide rendición de cuentas, ¿por qué tanta corrupción en el país? ¿Y por qué tanta inequidad? ¿Y por qué tanta pobreza? Si nosotros estamos con el fondo desde su nacimiento, creo que somos de los países que lo constituyeron. Entonces, el argumento es totalmente inválido. No se trata de no pedir rendición de cuentas. Los estados y los gobiernos debemos ser suficientemente responsables en el manejo de las finanzas públicas, pero el punto es que los estados no tienen posibilidades de desarrollar a sus sociedades, no tienen posibilidades de atender al ser humano como tal, y esas condiciones son las que debemos generar. Para eso se constituyen los gobiernos, para dar alternativas de solución. Entonces esas son las que debemos dar. ¿Cómo? Bueno, a través del proceso de refundación, que es constante y permanente, a través de las reformas estructurales, a través del debate, como se ha tenido ahora el debate de la Ley de Justicia Tributaria. Y por último, hay un televidente que dijo, que habló de los controles del sistema financiero nacional, y que como aquí habían controles, el sistema financiero nacional no es responsabilidad, por lo menos en la parte declarativa, de la banca, es responsabilidad de los estados. La banca custodia el dinero de los ahorrantes, presta el dinero de los ahorrantes, establece unas tasas activas y unas tasas pasivas y sobre el dinero de los ahorrantes. Esta Constitución tiene un capítulo del sector económico y financiero, la obligación de garantía frente a los ahorrantes, frente a los ciudadanos, en materia de recursos, de dinero, de acceso a los créditos. La obligación no es de la banca, es de los estados, porque los estados otorgan los permisos a la banca para que funden sus bancos e intermedien el dinero con los ciudadanos, y por supuesto con fines de lucro, y eso se entiende. Estamos hablando de una empresa privada que se dedica a esa que tiene esa finalidad, pero ese gráfico muestra esa desigualdad. Micro, pequeño y mediano empresario, ¿cuál es el interés mínimo y el interés máximo? Gran empresario, ¿cuál es el interés? ¿Se obligarán a la banca a reducir tasas de interés para estos sectores que ustedes dicen reciben préstamos a más alto interés que los grandes capitales? Yo creo que la Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene el deber y la obligación de discutir este tema. Tiene el deber y la obligación de discutir este tema. O sea, hay suficiente liquidez en los bancos, y la liquidez de los bancos la tiene que pagar finalmente el Banco Central, y el Banco Central también le cobra a la Secretaría de Finanzas, y Finanzas tiene que emitir títulos a final del periodo. O sea, el sistema financiero opera así. Por eso yo dije al principio, la reconstrucción del Estado, la refundación del Estado, si es que queremos realmente atacar las causas estructurales y de raíz para generar mejores condiciones en la población, es una necesidad. Vamos a ver, porque y hay que avanzar hacia ello. Porque esto es bueno que quede claro. Usted me está diciendo que el gobierno puede regular las tasas de interés que los bancos deberían tener para prestarle a los sectores que el país requiere en este momento para producir. El gobierno debe emitir
regulaciones a través del ente responsable. Si no, no hay posibilidad de desarrollo en el país. Porque los micro, pequeños, medianos, empresarios, los ciudadanos todos, necesitamos acceso a crédito. O sea, la gente ocupa, los jóvenes ocupan y están siempre en lucha permanente por tener una casa, aunque sea con un cuarto, por tener un vehículo. Toda la gente quiere condiciones de mejora y para esas condiciones de mejora no tenemos la posibilidad, la mayoría, de hacer compras de contado. Tenemos que ir por créditos. Por ejemplo, aquí hay bancos que prestan al 72%. ¿Y cuál es el argumento que le dan? Ah, es que como prestan sin requisito, entonces su riesgo es mayor. Pero entonces, esas reglas sí las puede emitir el Estado. Pero las otras reglas para proteger al ciudadano, ¿por qué no las puede emitir? Y entonces, por eso es que concluyo que el Estado, como dije al principio, se viene contra sus propios ciudadanos. De ahí la necesidad de impulsar las reformas estructurales. Y eso, creo que hay otra lámina que le compartí ahí a Carlos Andino, porque estamos hablando de lo que usted planteó, que el país tiene que generar condiciones para mejorar su economía. ¿Por qué pasa? ¿Por dónde pasa la economía? La economía pasa porque usted tenga acceso al dinero en condiciones, no que se lo regalen. La gente sencilla, la gente de a pie, la gente trabajadora no pide que le regalen. O sea, pero unas condiciones mínimas. Vaya usted a ver los prestamistas no bancarios y las condiciones en que funciona la usura y el agiotaje, especialmente en lugares donde hay grandes concentraciones de población. Ahora, Rixi, lo que yo veo... si hay acceso a esos recursos, incluso en las propias cooperativas, porque hoy las cooperativas le prestan a la gente a unos intereses altísimos. Yo tengo ahí otra lámina para compartir. pero salgamos de esto porque la verdad que diciéndolo la ministra de Finanzas es para ponerle suma atención. No sé si en este mundo occidental conozco yo un ente regulador como la Comisión Nacional de Banca y Seguros que le imponga a los bancos sus tasas de interés. Entiendo que regulan y emiten políticas en función de que en el libre mercado en el que estamos todo vaya saliendo automáticamente. Regulan y emiten políticas para que unos ganen más que otros. Hay que, por eso no, yo respeto su criterio, claro, yo respeto su criterio. Lo que digo es que seríamos como el primer país en que directamente se le diga a un banco privado, estas son las tasas de interés que usted deba manejar. A eso me refiero. Yo estoy explotando periodísticamente lo que dice la ministra de Finanzas. Y está bien, pero me llama la atención lo siguiente, porque yo hablaba de condiciones, de crear condiciones. En efecto, usted cree que lo que afirma es crear condiciones para que el país mejore. Pero no veo esa autocrítica en decir qué estamos haciendo para darle seguridad jurídica a la gente que tiene tierras en el campo, que siembra, que se las invadan, qué estamos haciendo para crear sistemas de riego y posibilitar que en épocas como la gente tenga agua para cultivar. Ese compromiso del gobierno de sacrificarse un poco más en función de crear condiciones, no lo escuchamos en su mensaje. Pero lo tiene que ver. No lo escuchamos en su mensaje. Yo no lo estoy diciendo en mi mensaje, pero está en la práctica. Banprovi tiene recursos al 0% para obtener vivienda social y vivienda de clase media. Y está colocando recursos a cero prima, pues. Y con un interés del 4%. Pero yo no estoy hablando de vivienda social, que me parece que es un tema importantísimo. Pues vamos al sector agro. Y de hecho creo que debemos tener a Edwin Araque para hablar de este tema. Banadesa. La gente se queja. La gente se queja. Banadesa está teniendo disponibilidad este año de alrededor de 2.000 millones de lempiras es una intervención pequeñísima
comparado con lo que el país necesita, porque el Estado no tiene las condiciones de hacerlo en los términos que lo necesita y en el nivel que lo necesita el país. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, creo que el día viernes usted tuvo dos intervenciones importantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de su ministra, explicándole toda la temática del bono y todo el acceso que están teniendo a la gente, y especialmente en el área del corredor seco. Hoy yo no he comentado sobre los distintos programas y proyectos que el gobierno está impulsando en el sector social. El subsidio a la energía es un subsidio fundamental que este año se va a invertir alrededor de 8.000 millones de lempiras para poder llegar a esas familias más pobres que consumen hasta 150. Pero el subsidio también está la otra cara de la moneda, la energía cara en Honduras. Y aunque usted rechace y le molesta cuando digan que hay factores que no nos vuelven competitivos para exportar, es una energía cara que usted no puede dejar de ver. Claro, y voy a ir más allá. Pero tenemos que ir a la pausa comercial. Ese círculo vicioso, nosotros con todos los problemas hemos pagado a tiempo la deuda, hemos honrado cada una de las obligaciones. A la fecha, en 5 meses, más de 20.000 millones al día con la deuda, tanto la deuda interna como la deuda externa. O sea, nosotros entendemos la responsabilidad del Estado, pero estamos obligados a plantear esos cambios, a plantear procesos en los que el Estado oriente sus políticas hacia los ciudadanos y no hacia el capital. Regresamos después de la pausa. Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir su opinión a través de nuestra cuenta en Twitter. Los tributos, en efecto, son una forma de generar recursos para el Estado. Sin embargo, el mismo gobierno debe socarse la faja, reducir salarios de los funcionarios públicos, reducir el aparato gubernamental, reducir número de diputados y combatir corrupción. Jimena Vanegas comparte: de nada sirven las libertades si no existen las oportunidades en Honduras. Todos tenemos la libertad de viajar, pero más de 8 de cada 10 no tiene la oportunidad de hacerlo. Gobierno de la República, defender esta ley, la meta es clara y es parar los abusos que se han venido cometiendo. Se debe aprobar esta ley a beneficio del pueblo. Muchas gracias por haber compartido sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Bueno, me gustaría respuesta breve ya por el tiempo, pero breves. Dice el sector privado que en la exposición de motivos y los considerandos se expone de la ley tributaria. Sí. Se expone que no hay diferencia entre los que han usado los regímenes y los que han abusado de ellos. En ese sentido, ¿cómo percibe el proyectista los derechos adquiridos? Los derechos adquiridos, a respuestas rápidas, desde el momento que se presenta el decreto, se perciben tal cual, no violentándolos, como ha ocurrido en el pasado. O sea, la empresa que tiene derechos adquiridos por la exoneración o la exención van a culminar aun cuando son producto de esas leyes de corrupción. Entiendo que lo que quieren decir es que los metieron a todos en el mismo costal y hay algunos que no se ajustaron al espíritu de los regímenes y otros sí. Pero los que fueron legales quedan también como violadores de esos regímenes. Es que los derechos adquiridos no se pueden relativizar. O sea, si se otorgó un beneficio, yo no voy a decir, a este le otorgué el beneficio y se lo voy a cancelar. No se puede relativizar. Esa es la respuesta. El derecho adquirido es adquirido. Acompañamos el objetivo de perseguir la evasión y detener los abusos, pero para evitar daño a la economía se debe hacer vía la revisión de los regímenes, no vía su eliminación. Ustedes eliminaron los regímenes, dejaron 2, Rinde y Zona Franca, y estos dicen que debieron
revisarse esos regímenes. Pero si tienen 50 años, si van a estar vigentes hasta 2037 y hasta 2050, 5 y hasta 10 años es la media para un Coincidimos que la administración tributaria requiere de facultades para cumplir con su gestión. Sin embargo, el proyecto se extralimita en el alcance de estas facultades y en la discrecionalidad de su aplicación. Yo entiendo que el debate y la discusión ha sido amplia con la comisión de dictamen y la comisión presentará su dictamen y me imagino que hará ahí sus valoraciones. Cuando se presenta el dictamen se dice artículo tal, se aprueba, se modifica, se reforma y van en la discusión artículo Sobre lo anterior lo profundizo. La cancelación de beneficios y presunción de la ejecutoriedad sin que el acto sea firme resultará en la afectación y o quiebra de empresas. La restitución de los beneficios creará contingencias fiscales y posibles demandas contra el Estado en el futuro. Esa firmeza que exigen en el derecho tributario no cabe. El derecho tributario debe ser de ejecución inmediata. Lo que el derecho tributario a través de sus distintos principios combate es justamente la evasión. Si usted lo deja a que el acto sea firme, entonces va a pasar lo que decía un compañero abogado. ¿Cuánto es la vida útil de un abogado? 2 juicios civiles. Pues aquí será 2 juicios tributarios que duran 30, 40, 50 años. O sea, nunca ve uno los resultados. Hay una gran mora tributaria. Se reconoce la buena intención de crear nuevos regímenes que contengan elementos diferentes. Sin embargo, previo a su reglamentación debe de definirse claramente su alcance en la ley, aprobada por el Congreso Nacional y no al arbitrio de la administración tributaria. Bueno, ya sabemos cuál es la posición del Congreso de distintas bancadas. Y yo vuelvo al mismo tema. O sea, el Estado no nos responde a nosotros los ciudadanos y lo podemos ver en el propio Congreso y en la Corte de Justicia, con algunas bancadas y con algunos jueces y magistrados. La administración tributaria carece de la capacidad de implementar muchos de los elementos que propone. Estas propuestas deben ser precedidas por el fortalecimiento de la administración y sobre todo en ese asunto de la red de la renta territorial a la renta universal, Se la respondo, que no tienen capacidad de... Se la respondo esa pregunta pidiéndole a Carlos Andino que me ponga la segunda lámina, porque es muy importante, la segunda y la tercera. Mire usted, esto es de fuente de la declaración jurada ante el SAR. Las utilidades acumuladas en 6 años, de 2016 a 2021. 15 instituciones financieras tienen utilidades por 47.500 millones de lempiras en 6 años. 364 empresas de Soli tienen utilidades en 6 años por 46.700 millones de lempiras. 62 empresas generadoras de energía presentan utilidades de acuerdo a sus declaraciones por 24.500 millones de lempiras. Y mire usted la barra gris, que refleja 18.006 MIPYMES en 6 años con utilidades de 8.769 millones de lempiras. Esa es la inequidad del país, esa es la injusticia del país, esa es la desigualdad del país. Tenemos que pagar impuestos, quien más utilidades tiene, que pague más impuestos. Y por supuesto que combatamos en conjunto la corrupción público-privada. Y la otra lámina, que es la última, mire usted esta lámina, Renato, a propósito de que usted me decía, pero van a regular ustedes, ¿por qué no ponen sistemas de riego en el campo? ¿Por qué no se van a la seguridad alimentaria? Mire usted el impuesto de introducción de mercancías de Estados Unidos, esa lámina que dan ganas de llorar, representa el resultado de la vigencia del TLC-CAFTA-DR. Ahí usted tiene en la gráfica la carne de pollo, el maíz, el arroz, la carne de cerdo y los lácteos. ¿Cómo fueron de 2008, que es la primerita columna, desde el pico de lo que nosotros producíamos, cómo fue cayendo ese impuesto de introducción, desde lo que cobrábamos en 2008 a cómo está la gráfica en este momento? Libre totalmente de impuestos. ¿Quién va a competir con el CAFTA? ¿Quién va a competir con el TLC? Estamos hablando que el país hoy importa el 80% del arroz, el 40% del maíz
y yo creo que ya se anda por el 20% los frijoles. Entonces, esas son las condiciones que pegan directamente con la seguridad alimentaria. ¿Les ha respondido Estados Unidos sobre la solicitud de revisión del CAFTA? No ha respondido sobre la solicitud de revisión, pero nosotros estimamos que eso es un tema que continuará siendo parte del proceso de refundación. Reducción del impuesto sobre venta del 15 al 12% ha propuesto la empresa privada. Cuando propusieron aumentarlo del 12 al 15, nadie se opuso en el Congreso. ¿Por qué sería que nadie se opuso? Y en este momento, en el marco de la propuesta del gobierno para que quienes más ganen paguen más, entonces se propone la reducción. Ellos sacaron una carta la semana pasada que sí se habían opuesto a ese incremento en tiempos de Pepe Lobo. Todos estamos claros que el 65% de los impuestos viene de todos nosotros, porque son los impuestos por consumo. Pero hoy, ¿por qué están proponiendo reducir de 15 al 12% el impuesto? En el marco de la discusión de una ley que lo que está pidiendo es ponerle fin a la corrupción público-privada y que las personas que tienen mayores utilidades sean las que paguen los impuestos que se debe, pero además, eliminar todas esas leyes que fueron parte de esa corrupción estructural legalizada en el Congreso pasado. Bueno, mensaje final, abogada Rixi Moncada, secretaria de Finanzas. El Estado necesita reformas, Renato, y necesita reformas estructurales para ponerse al servicio de los ciudadanos. La presidenta Xiomara Castro viajará en las próximas semanas a China, que es otro espacio también de acción y de relaciones. Creo que también intentará una reunión con los BRICS, con su presidenta y demás, para seguir ampliando también la proyección sobre programas sociales y la necesidad inmensa que existe. Muchas gracias. La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, esta mañana aquí con nosotros en Frente a Frente.